Dios bendiga a todos los que están viendo por medio del internet. Reciban ricas bendiciones de parte de ustedes y en donde está nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a estar hablando sobre este título. Con trabajos se salva el justo. Y es la segunda parte. Con trabajos se salva el justo. Para eso vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 hasta el 19. Y el que lo encuentre primero le da lectura. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hasta el 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Okay. Aquí se nos está dando esta recomendación, ¿verdad?, de parte del apóstol Pedro. Y lo dice bien claro. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Quiere decir, mis hermanos, que sí, en realidad sí viene el juicio de parte de Dios. Y de que viene. Hay muchos que están muy a gusto, que están muy confiados y dicen, el rapto de la iglesia sí va a venir, pero nadie sabe cuándo. No voy a ir a la iglesia hasta cuando mire que la cosa se está poniendo más fea en el mundo, voy a empezar a ir. Pero si con dificultad, o sea, con trabajos, el justo va a ser salvo, y todo por la sangre del Cordero, todo por la sangre de Cristo. Ya lo dijo nuestro amado Juan, ve a Jesús que iba caminando, y dice en San Juan 1:29, y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí nos está hablando Pedro de que nosotros que ya hacemos de Él, de que Él ha quitado el pecado tuyo y ha quitado mi pecado, y que sí somos justos, pero nuestra justicia no es propia, ni tampoco es prestada, pero sí es regalada. Y como es una justicia regalada por Cristo Jesús, puedo decir yo soy justo. Por el regalo que Él te dio a ti y a mí, podemos decir, yo soy justo. Que quizás muchos te critiquen y conocen tus errores y te van a mirar, ay, tú no tienes nada de justo. Pues tú le vas a decir, eso díselo a Jesús. Díselo a Él, reclámale a Él. Porque si Él dice que yo soy justo, yo soy. Digas tu misa, digas que el credo, diga lo que digas, yo soy justo. Yo soy de Cristo. Porque si tú tienes una mentalidad pobre y todo el tiempo estás diciendo que tú eres injusto, eso no te lleva más que al impío, al no creyente. Entonces sí, nunca digas me voy a ir al cielo, porque tú mismo estás relatando, no te vas a ir.
Así que mi hermano, tú crees que eres justo, tú crees que tú puedes. Ahora aquí, vamos a ver qué dice el 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Quiere decir que si nosotros como cristianos decimos, me voy al cielo, pero con trabajo nos vamos a ir a qué se refiere con trabajo? Si se supone que ya se nos regaló la salvación, ya se nos regaló la justicia, ahora, ¿qué pasó con Pedro aquí? ¿Por qué ahora Pedro nos está diciendo que con dificultad nos vamos a salvar? Oh, porque Pedro ya empezó a meter las reglas del Evangelio. Pedro aquí ya empezó a meter las reglas. Empieza suavemente, pero luego nos mete las reglas. Oye, Pedro, ¿qué pasó? Primero dice que somos justos, pero ahora nos estás diciendo que con dificultad no vas a salvar. Y dices tú que pobres los impíos, que si no se convierten, un día van a acabar en el infierno. Pero aún nosotros estamos en ese peligro de irnos al infierno, Pedro. Porque tú estás diciendo que con dificultad nos podemos salvar. Aquí Pedro lo que nos está diciendo, porque ya entra la regla de oro de Dios. ¿Cuál es la regla de oro de Dios? La preciosa palabra de Dios. Que si tú, como hijo de Dios, no vas a obedecerlo, tú como hijo de Dios, quieres vivir en adulterio, en fornicación, quieres vivir lo que el mundo vive, entonces con dificultad te vas a salvar, porque no estás obedeciendo la regla de oro de Dios. Y lo miramos, mis hermanos, en los israelitas de aquel tiempo. Se les sacó de Egipto y se les dijo que se les iba a llevar a un lugar que daba leche y miel. Oh, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pero ¿qué pasó? Con dificultad se salvaron los jóvenes que sí entraron a la tierra prometida. Y los más viejos, que se hicieron incrédulos, que se rebelaron contra las leyes de Dios, fueron muriendo en el desierto. Allí fueron muriendo, allí fueron pereciendo, a una fueron cayendo por su desobediencia. Hace cuenta que prefirieron la vida impía que la justicia de Dios y la santidad de Dios. Vale. Y ahí miramos, mis hermanos, a los jóvenes, que los jóvenes, para entrar a la tierra prometida, mis hermanos, entraron con dificultad. Nomás mira cuánto joven tuvo que pasar por muchas guerras. Peleaban contra los amalecitas, contra los cananeos y un montón de leos para poder conquistar la tierra. Ya se les había dado, ya era de ellos, pero tenían que luchar para poder llegar a ella. Y así tú y yo en Jesús se nos ha dado la regalía, se nos regaló la eternidad, se nos regaló el poder usar la escalera de los ángeles. Dile que está a tu lado, se te regaló la escalera de los ángeles. Se te regaló la escalera de los ángeles. Donde esa escalera subían y bajaban ángeles, dice la palabra de Dios. Y a ti se te ha dado la escalera de Cristo, donde tú puedes subir al cielo con la regalía que se te dio. Y volviendo a los jóvenes, para ellos entrar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por muchas guerras. Imagínate tú, para ellos fue como un golpe, porque hubo una guerra que en realidad
perdieron, porque había anatema entre ellos. Imagínate en el desánimo que entraron. Así tú y yo, en veces en nuestras vidas espirituales entramos en un desánimo, ya sea porque tu papá o tu mamá no estén bien de salud, un hermano tuyo, un amigo, alguien que tú amas, o ya sea que tú mismo estés pasando por un problema y estés sufriendo. Pues déjame decirte que el único que te puede ayudar con tu problema y con tu sufrimiento es Jesús de Nazaret. Es el único que te puede ayudar. Nomás tienes que ser creyente en Él, creerlo. Y hablando de estos jóvenes que para conquistar la tierra prometida tuvieron que creer, porque aunque fueron derrotados en una ocasión, ellos siguieron adelante y siguieron adelante a seguir peleando, y la próxima vez ellos esta vez ganaron, y ya de ahí no perdían las batallas, ganaban hasta que llegaron a la tierra que fluye leche y miel. Pero no fue fácil. Tuvieron que ver a sus propios hermanos, israelitas o hebreos, como les quieras llamar. En la guerra peleaban hombro a hombro, pero cuando se acababa la batalla, miraban a ver si uno de ellos había caído. Pero había unos que peleaban hombro a hombro, como hermanos israelitas, y tenían que ver cómo en veces caían muertos un lado de ellos. Pero ellos seguían. Por eso, acuérdense donde dice, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegará. Entonces ahora, porque estamos en Cristo Jesús, tenemos que seguir adelante, porque hay una regla de oro, y esa regla de oro es la palabra de Dios. Ahí está, es la luz, el oro brilla, mis hermanos. Esa regla de oro brilla, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entendamos lo que el apóstol nos está diciendo. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos. No es fácil ser cristiano, no lo es. El mundo nos está mirando, el mundo nos está observando. Pero Dios está observando todo el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que aquí en el versículo 18, y si lo justo con dificultad se salva, en donde aparece el impío y el pecador, quiere decir que si alguien no tiene a Cristo Jesús, qué feo sería, qué feo. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años de edad, me acuerdo bien clarito. Si le quitabas esos 18, le quitabas 3. Yo era monaguillo de la iglesia católica a esa edad. Hoy yo pensaba que yo iba a ir al cielo, porque dije, no, pues soy ayudante del sacerdote. Yo era católico, me confesaba y todo. Pero en una ocasión llego a la iglesia para ponerme mi sotana. Mi sotana de monaguillo. Y usted a los lados y no miro al sacerdote por ningún lado. Eso miro a otro sacerdote nuevo y me arrimo y digo, ¿qué pasó con fulano? Y me dice, es que se fue con una mujer. Ya se fue de la iglesia. Y como que me puse a pensar yo. Y así seguí adelante con mi religión católica. Seguí adelante. Yo pensaba que yo iba a ser salvo. Yo pensaba que yo iba a ir derechito al cielo. Yo no sabía que yo tenía un día que confesar a Cristo Jesús con mis labios para obtener la salvación. Como dice en el libro de los Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Y 10. Que tenemos que confesar con nuestros labios. Yo no sabía eso. Así es que a los 18 años me salí de la casa. Yo vivía 15 Bernardino, me fui a vivir a Los Ángeles.
Mis amigos, amigas, andaban en el cotorreo, y con todo y eso, aunque yo andaba haciendo lo malo. ¿Malo por qué? Porque andaba con muchachitas de novio. Yo pensaba que eso era normal. Yo decía, yo me voy a ir al cielo. Eso sí, seguía yendo a la iglesia católica. Ahí me tenía los miércoles y los viernes y los domingos. Ahí me tenías en el grupo de los jóvenes. Biblia en mano, que por cierto creo que por ahí de la Biblia todo despedazada. Esa Biblia tiene ya como 42 años. Fíjate. Y mi hermano, yo pensaba que yo era salvo, porque yo no conocía la regla de oro de Dios. No lo conocía. Conocía la regla equivocada. Conocía la regla de Satanás, la del engaño. Era la que yo conocía. Porque la religión no te salva. Por eso es que nosotros los cristianos no somos una religión. No estamos basados en ninguna religión. Nosotros leemos la palabra de Jesús y eso es lo que es. Somos seguidores de Jesús y somos hacedores de su palabra. Nos esforzamos a hacerlo. Pues yo recuerdo a mis hermanos viendo mis 18 años. Yo recuerdo que yo pensaba y yo en mi corazón pensaba así, y en vez de llegar a platicar con uno que otro amigo y decía, oye, ¿si existirá el infierno? No, si existe. Pero yo creo que no vamos a ir al cielo, no hemos matado a nadie. No vamos a ir al cielo. Nosotros pensamos baratamente, pensábamos así. Y recuerdo que una vez, ya como a los 19 años, andaba por allá en las tiendas de Huntington Park y se me arribó otro joven. Había varios jóvenes ahí hablando del evangelio y me dice, Jesús te ama. Y yo dije, a mí no me estés hablando, vete por allá. Jesús te ama de todo modo. Que no me estés hablando, no entiende, yo soy católico, mira déjame en paz, aleluya. Y me dice, bueno, si tú estás rechazando, ¿sabes a dónde vas? No, pues yo voy a ir al cielo. Al infierno. No, pues me hizo enojar. Y me fui bien enojado. Y así pasaron los años, mis hermanos. Y mira dónde estoy ahora. Yo que no. Ahora soy cristiano. Me convertí como a los 25, 24 años de edad, me convertí a Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Pero yo pensaba, como cuando yo era católico, pensaba que iba a ser salvo. Es lo que yo pensaba. Pero yo no había hecho la confesión. A mí nadie me había dicho que tenía que confesar con mis labios. Ni confesar que yo aceptaba a Cristo en mi corazón para obtener la salvación. Y aparte de eso, yo no sabía que tenía que obedecer la palabra de Dios. Mira qué normal. Por eso les digo, el evangelio no es fácil. Todos aquí, los que conocen a Dios, lo saben. Que si te desvías un poco, Dios te va a corregir. ¿Y por qué te va a corregir? Porque se va a deleitar en verte sufrir. No. Nos va a corregir por ese amor que nos tiene, por esa regla de oro. ¿A dónde creen ustedes que van los religiosos? ¿Al cielo o al infierno? A una, díganme todos. A ver, todos digan. Al infierno. ¿A dónde? Al infierno. Porque para allá íbamos nosotros. Para allá, derechitos, vamos de cabeza. Porque la mayoría de aquí eran católicos. No todos, pero la mayoría. Y ahora que Jesús nos llamó, y ya cuando viviste el cristianismo, resulta que empiezas a observar la regla de oro. Y empiezas a ver que 1 más 1 es 2, y 2 más 2 es 4, y 4 más 4 son 8. Y si le agregas 4 más, ¿cuánto es? A 8, ¿quién me puede decir? 12, ¿dónde está Esteban? ¿Sí me están entendiendo? O sea que ahora que soy cristiano, me di cuenta de mis errores. Me di cuenta que como cristiano, como hijo de Dios, yo ya no puedo fornicar. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones con la novia, con cualquier mujer. Ya no puedo. Y en la regla de oro, cuando empecé a estudiarla y empecé a mirarla, me di cuenta de lo equivocado que estaba en esa religión. Me di cuenta de esa regla también, que yo no tengo que confesarle mis pecados
a otro hombre. Porque ese hombre no me puede perdonar a mí. Quizás es más pecador que yo. Imagínate el sacerdote ese que dejó la iglesia para irse con una mujer y estaba confesando gente. A ver que un sucio le digo a otro, no, tú estás sucio. El otro dice, tú estás peor que yo. Y como les iba diciendo a mis hermanos, me di cuenta de esa regla. Dije, no, pues ya nunca me voy a confesar con un sacerdote. De aquí para adelante me confieso con Dios directamente. Luego me seguí leyendo y estudiando y me voy dando cuenta, y eso es lo que más me acabó de matar. De lo que es en la carne. Cuando voy viendo en la Biblia que dice, ojos tienen, pero no ven. ¿Y se acuerdan que está en el Salmo 115, no? ¿Me lo lees, Francisco? Es que esto va con la predicación. Fíjense lo que dice. Es una regla que te quedas tú. Yo estaba haciendo todo eso. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Imagínate tú, dejas el catolicismo y vienes, miras eso y dices, plata, de oro. Y te das cuenta que traes aquí colgado el Cristo de oro en tu pecho. Te lo quitas inmediatamente. Porque la misma Biblia condena y dice que no te hagas imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni la tierra ni en el bajo del mar. Porque eso que traes ahí, ese mono colgado, ya no está en la cruz. Está sentado a la vista del Padre, es lo que dice la Biblia. Te das cuenta y dices, te lo quitas. Y lo que haces, vas y lo tiras a la basura. Sin amar ese oro que traes. Dices, no, sigue leyendo esto. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Hasta ahí. Si miraste, cuando tú vienes del catolicismo y te das cuenta de esto y dices, tantos años estuve yo engañado. Y volteas a ver a tu papá y a tu mamá y a tu papá. ¿Qué me enseñaste esta religión? ¿Por qué, digo? ¿Tú me enseñaste a que la iglesia católica llegara y mintiera de esos modos de plata, de oro, y de cobre, y de bronce, y de barro? ¿Pero aquí dice la Biblia que no? No son nada, los hizo un hombre. No me digas que hiciste aleluya, amigo. Sí, pues vete a tu casa, no te quiero ver. Está bien, me voy a ir, pero no antes de que tú me oigas el evangelio que lo aprendí. Y hablas con tu papá y tu papá se convence y dice, pues mi papá me enseñó esto. Vaya, reclama a su papá y le dice, pues tu abuelo y el tatarabuelo, que llegas con pues ¿sabes cómo se dice? Hasta que llegas allá y te das cuenta, hasta que llegas 400 años atrás, por decir, y te das cuenta de la verdad, te das cuenta que no tenían estudio, no sabían leer, eran ignorantes y fácilmente les metían un evangelio equivocado, no sabían leer. Lo que les decían eso era, mi abuelita, yo me acuerdo que cuando le hablé del evangelio, ella no sabía leer y era muy católica. Me dice, aunque tú esto y aquello, no quise decir las otras palabras, no ves, aunque tú esto y aquello, con ese conforme, me dice, no me voy a convertir, si un palo me pones ahí, a ese voy a adorar.
porque ya le habían metido eso en la cabeza a ella, desde niña. No sabía leer. Si ella haya sabido leer, entonces ella haya dicho, a ver, dime dónde dice todo eso que dices tú. Cuando hablé con mi abuelo y le enseñé, el esposo de mi abuela, le enseñé aquí en California, que vinieron de vacaciones ellos, me dice mi abuelo, si tú, hijo, me enseñas con mi Biblia católica, que dice lo mismo, y me hago de todo. Fue lo que la contestación de mi abuela. Pues resulta que la Biblia católica y la cristiana dicen lo mismo. ¡Wow! Está tremendo. Pero entonces quiere decir que fui descubriendo verdades, verdades y verdades y verdades. Y me voy dando cuenta que sin Cristo Jesús no llegas a ningún lado, es imposible llegar al cielo. La Virgen María no te va a llevar a ningún lado. Sí, la amamos, creemos en ella. Oh, no sé por qué el catolicismo piensa que no amamos a la Virgen María y que no la respetamos. Yo creo que la amamos más que ellos. Yo creo que nosotros amamos a la Virgen más que ella. Pero no la adoramos porque el mismo Jesús no quiso que la adoráramos. Porque el único que puedes adorar es a Dios. Fuera de ahí no puedes adorar a nadie. A nadie. Pero tienen una mentalidad que dice, no, pero es que la madre de Dios no es la madre de Dios. No es la madre de Dios. Porque Jesús ya existía antes de venir a este mundo, él ya existía. Pues entonces, mis hermanos, como les iba diciendo, vas descubriendo verdades. Y te das cuenta que tú no puedes llegar al cielo por medio de una religión. Por ninguna religión, solamente por medio de la sangre del Cordero puedes llegar a la presencia del trono de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, no es que lo diga yo, te lo dice bien claro. ¿Cómo dice? No, según el Timoteo 2:5 creo, dice, ¿cómo dice? La receta, dice, También el que lucha como atleta no es coronado. no. Fíjate, primero en Timoteo 7, algo así. 2:5, ¿verdad? Hay un solo Dios. Sí, porque hay un solo Dios Y un solo hombre. y un solo hombre, Jesucristo hombre, ¿verdad? No, porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, esa. Jesucristo hombre. Aquí está. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Díganme ustedes si dijo apóstol Pedro, o si dijo apóstol Juan, apóstol Pablo. ¿Quién dijo aquí? Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y todos los que dicen que la Virgen María, que me digan un versículo de la Biblia misma, uno, donde diga que la Virgen María es mediadora. Se confunden muchos y dicen, no, sí, no es mediadora. ¿Dónde dice eso? No, que en San Juan ahí está bien claro cuando se hizo el vino. Fue ella y abogó, le dijo a Jesús que hiciera algo cuando se acabó el vino. Digo, sí, pero eso no hace ser mediador. En la tierra todos somos mediadores. Por ejemplo, tu hermano te puede decir, dile a mi papá, que al rato puede llegar, acá ando con mis camaradas, dile que al rato llego a la casa. Tu hermano fue el mediador, mientras que estás en vida. Pero díganme ustedes, después de que la Virgen también ya se tuvo que ir de esta tierra, ¿dónde dice la Biblia que ella podía y que tienes que pedirle a ella? Y si la Virgen pudiera hablarte, te dijera, no, hijo, a mí no me digas nada, dile a Jesús. Yo estoy acá en el cielo y no tengo ese poder, solamente lo tengo. Ahora, nosotros amamos a la Virgen, la respetamos, reconocemos que fue la mujer más usada de toda mujer, todo el mundo. Fue la mujer más usada por Dios. La mujer más usada por Dios fue ella, la Virgen María. Y la amamos y la respetamos, pero le damos su lugar.
no la adoramos porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué lo dijo Jesús? Y cuando llegaron y Jesús estaba predicando y llegan y le dicen: Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen las palabras de Dios, que obedecen. ¿Por qué no dijo: oh, díganle a mi madre que ahorita voy? Si no le conocía como madre, pero en el término humano, de Jesús, no un término como Dios. Si no, si haya sido así, entonces los apóstoles hayan ido cada ratito con la Virgen. ¿Iban con Jesús o con la Virgen? ¿Con quién iban a ayunar? ¿Con Jesús o la Virgen? ¿Con quién iban a adorar? ¿Con Jesús o la Virgen? Con Jesús. Entonces nosotros, los cristianos, a mí me molesta cuando oigo sacerdotes que dicen que nosotros odiamos a la Virgen. Esa es una mentira del diablo. Nosotros no lo odiamos, la amamos a la Virgen más que ellos. La amamos mucho que amamos a la Virgen, porque la Biblia nos manda que amemos. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, claro que la amamos, pero no la adoramos porque la regla de oro no te la permite. Ya saben que la regla de oro aquí es el Evangelio, la palabra de Dios. Bueno, y así fui descubriendo un montón de cosas del error en que vive el catolicismo, y no más el catolicismo, un montón de religiones. Y pueden señalarme y decir: ustedes los cristianos también. Sí, nosotros también. Pero la cizaña, porque la Biblia dice que la cizaña iba a estar con el trigo son los verdaderos cristianos, y la cizaña está entre nosotros, son los que hacen y deshacen en las iglesias, pero son la cizaña. En una ocasión, una señora me dice a mí, me dice: ustedes los cristianos son unos hipócritas. Y yo digo: tiene razón, señora, toda la razón tiene. Se me queda viendo así y me dice: ¿me estás diciendo que sí? Que sí, tiene razón, somos unos hipócritas. Es que yo voy a la iglesia cristiana y mira esto y por eso dejé de ir. Si yo soy ignorante, tiene razón. Dios me miraba así como raro, y dice: cristiano, me está aceptando. Y dije: pero ¿sabe qué? Y le dije: pero, y ya cuando dije pero, le hace: usted aquí conoció, fue la cizaña. Le hace falta que conozca un verdadero Hijo de Dios, que es el Hijo. Usted ha conocido la cizaña, es lo que conoció. Y le expliqué que la diferencia de la cizaña y el trigo. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, vamos a seguir leyendo, Cristo, te quedaste ya no había visto todo, ¿verdad? Pero seguía leyendo yo. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Sigue leyendo entonces. Ninguna de las justicias que hizo se les serán tenidas en cuenta por su rebelión. ¿Y en qué con qué prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá? Hasta ahí. Ok. Dice: mas si el justo se aparta, no dice: mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá? ¿Vivirá él? Dice: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó,
y por el pecado que cometió, por ello morirá. Cuando el apóstol Pablo nos dice que con dificultad se salva el justo, acuérdense, perdón, el apóstol Pedro, él sabía esta escritura. Porque en aquel tiempo, cuando el apóstol Pedro hablaba todo esto, no existía el nuevo evangelio todavía. No existía. Lo que existía era el Viejo Testamento. Lo que existía era lo que había escrito Moisés. Entonces, mis hermanos, y los profetas, aquí miramos, mis hermanos, que con dificultad se puede salvar la persona cristiana. Porque hay muchos cristianos que dicen, no, el salvo siempre es salvo. Y eso no es cierto. Porque muchos, por querer esa doctrina, se van a adulterar, se van a fornicar, se van a hacer pecados de lo peor, mi hermano, y dice, no, ya se haga lo que haga, yo soy salvo. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Porque entonces, ¿por qué Pedro está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo con dificultad se salva? ¿Y por qué dice también el apóstol Pedro que cuidemos nuestra salvación con amor y temblor? ¿Por qué dice todo eso? Entonces, ¿para qué se nos educara con el evangelio? ¿Para qué? Si ya somos salvos, pues nomás conviértete de Cristo y sigue tu vida. En una ocasión estoy hablándole a una muchacha, a una joven, y la joven me dice, ¿le puedo preguntar? Porque sí, puedes preguntar, me dice, ¿y se acepta a Cristo? Y estaría bien. Dice, espérese, dice, si lo acepto, dice, pero no voy a la iglesia, no es nada, nomás lo acepto. Y ya, soy salva. Dije, no, así no. Dije, a ver, tú voy a trabajar en una fábrica, trabajo una semana, te pagan ese cheque y que te sigan pagando todo el año sin ir. Ah, no, pues no me van a pagar, entonces aquí porque vas a ser salvo. Si nomás quieres aceptar a Cristo y que seguir una vida mala, eso no se entiende. Y no lo aceptó porque ella, pues, me imagino que ella quería divertirse, porque hay jóvenes que me han dicho a mí, no, yo no me voy a convertir hasta que sea un viejito. ¿Y tú cómo sabes si vas a llegar a ser un viejito? ¿Cómo sabes si te mueres? En esa misma noche te mueres. En un mes te mueres, o en un año te mueres sin Cristo y despiertas en el infierno. Un joven me dice, pero ya muerto, ¿qué? Ya no me importa nada. Dice, ya muerto, yo no puedo sentir nada. ¿Qué equivocado estás? ¿Qué equivocado estás? A mí Jesús no me dijo eso. En Lucas nos lo dice bien claro. Cuando habla de que murió el hombre rico y murió Lázaro, el hombre pobre. El rico fue a dar al infierno y el pobre fue a dar al seno de Abraham, al paraíso. El pobre se la posaba, mientras que el rico, ahí dice en la Biblia, el rico dice que estaba en un tormento y en llamas, y ni siquiera hay agua en el infierno. Pero un joven me dice, pero si vas a estar rato no vas a sentir nada, no estás viendo que ahí vas a sentir, porque lo que muere aquí en la tierra es tu cuerpo. Y tu alma, si yo te pego así, sin ti, porque tengo el alma dentro. Si se sale el alma, ya le puedes hacer el cuerpo lo que quieres, el cuerpo no siente nada. El alma se sale y es la vida. La alma sigue viva. Y la alma es la que va a dar al infierno. Entonces el dolor sigue todo el tiempo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así de fácil. Entonces nosotros como hijos de Dios, que nos consideramos cristianos, tenemos que portarnos como cristianos, como lo que somos. Porque si nosotros no obedecemos, imagínate tú que murieron y despertemos en el infierno en vez del cielo. Señor, ¿pero por qué estoy en el infierno? Si yo era cristiano, yo iba a la iglesia. Sí, vivo, pero tú te llevabas una doble vida. Ibas a la iglesia, pero saliendo de la iglesia, ibas con tu novia a tener relación. Y para esta otra, sí, Señor, yo también, mírame a mí, yo también era cristiano, yo era pastor, sí, eres pastor, pero engañabas a tu mujer. Sin que se diera ella cuenta, te ibas con una hermana de la iglesia y te revolcabas. Y nunca me pediste perdón y nunca te arrepentiste. Con dificultad te salva Dios.
Vamos a seguir leyendo. Proverbios 11:31. El que me cuenta. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Ya no lo leo? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Ahí está. Entonces, mis hermanos, sabiendo esto, ¿cómo nos vamos a portar nosotros? Aquí en la tierra, si nos portamos mal, mis hermanos, Dios nos va a corregir. ¿O no nos va a corregir? Nos va a corregir y va a doler. ¿Pero por qué nos va a corregir? Porque no quiere que nos comportemos como un creyente, como un impío. Quiere que nos portemos como tales, como príncipes, hijos del Dios viviente. Así quiere que nosotros, mis hermanos, nos comportemos. Vamos a mirar Hebreos 4:1. Hebreos 4:1. Hermanos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Ahí está. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que está diciendo aquí, dígame unas cosas. ¿Quién es el reposo? Jesús. ¿Dónde te lo dice? En Mateo 11:28. Léame, hermano. Ahí te lo dice. Él es el reposo. Y Él te va a llevar a ese reposo. ¿Sí? Él. Y solamente Él. Ahí dice que la Biblia. Venid a mí todos estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Venid a mí todos estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En un reposo, ¿qué vas a hacer? Descansar. Aquí no dice que un mono o un dibujo de plata, de oro, de bronce, de lo que sea, no dice que ese mono te va a hacer descansar. Si se quema una iglesia donde hay esos monos, a ver que los monos no se quemen, que salgan corriendo. Que salgan corriendo los monos de ahí. No, los sacerdotes van a tratar de sacar los monos corriendo. El sacerdote salvando a ese mono. Y si tienen un dibujo grandotote ahí, tienen que quitarlo de la pared y llevárselo para que no se queme. Pero mira la diferencia. Mira la diferencia. Ya en Daniel, creo que es el capítulo, no me acuerdo si es el capítulo 3, donde habla de Sadrach, Mesach y Abednego, donde dice que este rey manda a calentar 7 veces más el horno, porque estos hombres no quisieron arrodillarse ante una imagen. Se negaron porque ellos eran creyentes del Dios Altísimo, no de imagen. Los metieron al horno, ardiendo. Y los guardias que los aventaron, nomás arribaron a la entrada del horno y se quemaron, cayeron muertos, achicharrados. Y tú dirás, ¿y aquellos 3 que aventaron, por no querer hincar entre esa imagen, van de haber quedado como chicharrón? No, ni un pelo se les quemó. Y el rey que los aventó, digo, ¿que no aventamos a 3 ahí? Sí, oh rey. ¿Y por qué miro a uno con semejanza de hijo de los dioses? Era Jesús que entró al horno junto con ellos. Jesús ya existía antes de que viniera a la tierra. Entró y caminaban en el horno los 4 ahí. El rey mandó que sacaran a los 3. No volvían a nada y una gallina se les quemó. El rey que reconoció que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, y con el tiempo ese rey se convirtió también al Dios de los hebreos, al rey, al Dios de los judíos. No se quemaron,
Si ven la diferencia, donde está el poder de Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. no. Primera de Corintios 10:12. Eso nos lo aprendimos de memoria, no sé si se acuerdan. Hacen. Así que el que piensa estar firme, Ajá. no caerá. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, con dificultad nos salvamos. Ahora hablando todo esto, ya acabé de predicar